Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Iglesia, lo que están escuchando por YouTube. Como todas las semanas, Dios mediante nos permite estudiar. Tenemos un estudio sobre esta mesa, un encuentro semanal. Y estamos estudiando el Catecismo de Heidelberg, que también acompañado con el Catecismo Ortodoxo de Hercules Collins. En esta ocasión vamos a empezar el estudio de neumatología, o conocido como la doctrina del Espíritu Santo, ¿sí? Estamos estudiando el credo de los apóstoles y en esta ocasión me acompaña por ahora mi esposa, nada más. Diana, si querés saludar podés hacerlo. Buen día a todos los que nos escuchan en el canal y en los grupos de WhatsApp. Ahí está. Bueno, vamos entonces a empezar a desarrollar. Acuérdense, estamos estudiando este credo de los apóstoles, que ya vimos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y hoy nos toca la parte que dice, creo en el Espíritu Santo. Vamos a empezar entonces con esa parte de la doctrina de la neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Si vos tenés el catecismo de Heidelberg, podés leer esa porción, pregunta y respuesta, si querés. Y yo voy a leer, pero la del catecismo ortodoxo de Hercules Collins. Dice, pregunta, ¿qué crees del Espíritu Santo? Respuesta, que con el Eterno Padre e Hijo es verdadero y eterno Dios, y que también me ha sido dado, para que por fe verdadera me haga participante de Cristo y de todos sus beneficios, me consuele y quede conmigo eternamente. Ahí está. Bueno, yo voy a leer entonces lo que nos toca en el día de hoy, que es este estudio que vamos a iniciar sobre neumatología de la parte del Espíritu Santo, de este credo de los apóstoles. Y el catecismo ortodoxo que tenemos nosotros dice así, pregunta número 52. ¿Qué crees sobre el Espíritu Santo? Y la respuesta es la siguiente. En primer lugar, creo que es verdadero y coeterno Dios con Él, Padre y el Hijo eternos. En segundo lugar, creo que Él también me ha sido dado para hacerme partícipe de Cristo y de todos sus beneficios por medio de la fe verdadera, consolarme y estar conmigo para siempre. Esta es la pregunta que vamos a empezar a desarrollar en el día de hoy. ¿Sí? Sí. Vamos a, entonces, ¿qué estuvimos viendo? Bueno, primero y principal estuvimos viendo este credo, o sea, hace un tiempito que venimos desarrollándolo, ¿no? Y estuvimos viendo las tres partes, vamos a decir, de la Trinidad hace un tiempito. O sea, primero el Padre, estuvimos viendo el Hijo de Cristología, ¿sí? Y ahora nos va a tocar esta parte sobre el Espíritu Santo. Cuando, o sea, vemos el Espíritu Santo, acá la doctrina del Espíritu Santo, en el día de hoy voy a desarrollar un poco de la doctrina de la neumatología, pero quiero que sepa que de ahí en adelante siguen, el credo dice así, de ahí dice, creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Católica. Ustedes saben que católica no nos referimos a los romanistas, sino significa iglesia universal. Así es. Sí, porque por ahí nos confunden. En la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Todo eso ya terminaríamos en esta parte del credo de los apóstoles. Después continuamos. Pero lo que quiero decir es que de ahí en adelante, todo eso que está ahí, o sea que nombré la comunión, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna, aunque vemos que parecen estudios separados, todo está unido con el Espíritu Santo. O sea, cuando estamos hablando de ahí de la Iglesia universal, sabemos que la Iglesia, o sea, en el Pentecostés, o sea, ustedes saben que empieza, o sea, el Espíritu Santo ahí, y vemos ese desarrollo, o sea, de la Iglesia, o es más, la Iglesia universal existe gracias al Espíritu Santo, ¿sí?
O sea, sabemos que en el Antiguo Testamento estaba con Israel, ¿sí? Con ese pueblo del pacto, pero después en el nuevo pacto la iglesia se hizo como universal, se expandió a toda raza, lengua y nación. Ajá. Entonces esa iglesia creó una iglesia universal, pero es gracias a quién? Al El Espíritu Santo, ¿sí? La parte que dice la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. ¿Por qué hay comunión de los santos? Bueno, tenemos comunión porque si no tuviera el Espíritu Santo, nosotros, entre la carne, no nos mataríamos, no hubiera perdón. Entonces el Espíritu Santo siempre nos lleva a que haya comunión, aunque haya pecado. Siempre nos convence de pecado, porque el perdón de los pecados. ¿Por qué viene? Bueno, el perdón de los pecados sabemos que es por la obra del Señor Jesucristo, pero ¿quién aplica esa obra a nuestros corazones? Bueno, es el Espíritu Santo, ¿sí? Y que aplica la obra redentora, la resurrección de los muertos, el Espíritu Santo. Sabemos que hay una parte que dice que Dios Padre lo levantó el Señor Jesucristo por medio de su Santo Espíritu. Entonces fue Él que levantó. Y también si Él lo levantó, que vimos la otra vez, ¿a quién va a levantar? También, bueno, a nosotros. ¿Quién lo va a hacer? Bueno, el Espíritu Santo. Entonces nosotros, todo esto de acá en adelante que vamos a ver, incluso la resurrección de los muertos y la vida eterna, también es parte de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? ¿Puedo decir algo? A ver. Pastor, lo que pasa es que me acordaba mientras hablaba de que es el Espíritu Santo y cuando el Señor Jesucristo murió, sí, dice que se levantaron muertos del sepulcro. Creo que Mateo 27:50 dice eso, que se levantaron y se fueron para el pueblo. Sí. Entonces, en ese caso, el Espíritu Santo fue el que hizo esa obra también. Sí. Pero el Espíritu Santo todavía no había venido, era sobre los apóstoles, ¿no? No había venido todavía a tabernaculizar. Solamente sucedió. Pues se me vino a la mente eso, no sé si me salgo del tema. Sí, no es el tema, pero sí, es muy posible que el Espíritu Santo haya sido porque todavía, creo que el Señor Jesucristo no había ascendido a los cielos, ¿sí? Pero aunque, ¿cómo puedo explicar? A ver cómo puedo explicar. Que ya me sacaste del estudio. Por eso pero no puedo decir, no lo sé, porque la gente va a escuchar y va a decir, no sabe el pastor esto. No, sí sé eso, es lo que me sacás del estudio. Pero bueno, ya que estamos hablando del Espíritu Santo. Pero es así. Fíjate que en el Antiguo Testamento también hubo resurrecciones. Elías, Eliseo resucitaron. Es más, el Señor Jesucristo cuando resucita a Lázaro, se levanta de los muertos. Hubo resurrecciones. ¿Sí? Se puede llegar a entender claro, eso. Sí, pero hay una diferencia. Todos estos volvieron a morir. No sé si sí, claro, entender. Sí, claro. O sea, sí. El único que resucitó, sí. Y ya. Ahora en la segunda, la resurrección que vamos a tener nosotros final, ya no se muere. Pero en esto sí, o sea, hubo obra del Espíritu Santo. Es más, cuando el Señor sanaba, creo que levantó una chiquita que sea, no me acuerdo hasta la letra Kumi, le dice. Niña, te digo, levántate, sí. Bueno, pero se levanta de los muertos. Ya hubo resurrecciones. O sea, hubo resurrecciones que en el Antiguo Testamento sucedieron, en el Nuevo Testamento sucedieron, y con el Señor Jesucristo también en ese poder que hubo se levantaron muertos. Pero sí, fue poder de Dios, por su Santo Espíritu. Pero toda esa gente volvió a morir. Lázaro seguramente volvió a morir de nuevo. Pero sí, es muy posible que haya sido la obra del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta es cómo inicia. ¿Qué crees del Espíritu Santo? Qué buena pregunta para el carismático, ¿no? Sí, excelente. ¿Qué cree? O sea, ¿qué diría? Que es un fuego de unción. ¿Y qué? Hablar en lenguas, y que cuando viene y bautiza, entonces la manifestación es hablar en lenguas. Claro, el sello dice ellos esas cosas. Si perdón, no, y sentir fuego en los pies, por eso es que saltan. Entonces, es importante y relevante para nosotros como cristianos, no como denominación bautistas reformados, bautistas particulares, como cristianos digo. Como cristianos es importante creer, que es, que creemos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, primero y principal, ¿qué dice acá? En primer lugar dice, ¿qué dice este catecismo antiguo? Creo que es verdadero y coeterno Dios con Él, con el Padre y el Hijo eternos. Entonces lo primero que dice, que creemos, la iglesia que confesa, en primer lugar creo que es verdadero y coeterno Dios
con el Padre y el Hijo eterno. Ujú. No sé si vos tenés tu confesión, Sí, yo la tengo acá. Si vos querés leer, si no yo lo puedo leer. como quieras. Lo tenés que leer fuerte y claro, si no lo leo yo. Sí, léelo tú después. Si no querés leerlo, léelo. No, léelo después. ¿Lo leo? Sí. De Dios y de la Santa Trinidad, capítulo número 2, en el punto número 3. Esto no es catecismo, esto es confesión. Es un documento antiguo, pero un poco más amplio. Dice lo siguiente, de Dios y de la Santa Trinidad. En este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Y da, bueno, una gama de textos ahí, ¿no? Largos. Que ya lo vimos. Si quieren gozarse de estos estudios, pues en el canal de Prédica están los estudios de la Santísima Trinidad que vimos y hay otros estudios también que se hicieron aparte. Creo que acá también hicimos un estudio de la Trinidad hace un tiempito. Entonces vamos a ver un poco eso que creemos del Espíritu Santo, ¿no? Que dice ahí, bueno, en primer lugar, que creemos? Que Él es, dice, fíjate lo que dice este catecismo y la confesión, que Él es verdadero y coeterno de Dios con Dios Padre y el Hijo eterno. Entonces, generalmente a lo largo de la historia de la Iglesia, lo que más fue atacado fue el Señor Jesucristo, su divinidad. Pero también después fue atacada, vamos a decir, el Espíritu Santo. Generalmente lo que más fue bombardeado, vamos a decir, en la historia de la Iglesia, si ustedes ven o algún libro, allá hay un libro verde por ahí, allá, de Cristo y su obra. ¿Por qué es eso? Porque lo que más fue atacado, o Satanás atacó, que fue el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Pero después también hubo ataques dentro de la Iglesia sobre la doctrina del Espíritu Santo. Uno de los ataques que más, vamos a decir, más que siguen en el día de hoy, o sea, ataques más presentes, vamos a decir, son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, por supuesto, ellos no creen que el Espíritu Santo sea Dios. Ellos, ustedes saben, si le preguntan, el Espíritu Santo para ellos, ¿qué es? Bueno, es una fuerza activa que proviene de Dios. Es como que, vamos a decir que yo, con mi mano levanto este objeto que es la pava y tiro sobre esta agüita en el mate, y eso es la fuerza. Esta es la fuerza, dice que eso es la fuerza de Dios. Pero una fuerza que abre un picaporte, pero cuando levanto un objeto, pero nada más. No creen como que una persona. No es una persona, vamos a decir, que subsiste, como vemos ahí la confesión ahí, que decía que, bueno, a ver si la tengo la parte de la confesión, creo que estaba acá, sí. Que dice, la parte, ellos no creen que el Espíritu Santo es de una sustancia y poder y eternidad, o sea, ellos no creen, vamos a decir, que subsiste, o sea, entre sí, una subsistencia, aunque es conocido, ustedes quizás mejor lo conocen como una persona. Yo no digo una persona porque algunos creen, dicen, son tres personas entonces. No son tres personas en sí, no son personas como ellos creen, porque ellos conocimos tres personas. Hacen una división. Y ellos creen, dicen, bueno, entonces creen en tres dioses. No son tres dioses, es una sustancia solo en tres subsistencias divinas. Entonces ya lo explicamos muchas veces esto, o sea, para volver a explicar eso y hablar de la Trinidad de nuevo. Sí, claro. Pero vamos a hablar un poco de la persona del Espíritu Santo. Primero y principal, no es una fuerza,
¿sí? Porque vamos a ver que la Biblia misma hace una distinción entre eso y vemos que lo distingue como una persona, nunca habla como una fuerza. Y yo voy a tocar algunos textos por arriba para no estar yendo texto por texto, porque si no, y ya esto ya lo vimos, a la que me acuerdo, vimos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en Claro. los estudios, pero ahora nos toca estudiar solamente la doctrina del Espíritu Santo. Y a modo de repaso, porque estos textos los conocemos, en Hechos capítulo 5, versículo 3, fíjese que ahí, no sé si vos querés buscarlo, si no yo ¿Cuál? Hechos capítulo 5, yo mientras lo digo de memoria, porque, o sea, de memoria no, pero no me acuerdo lo que pasa. Dice que a Hechos capítulo 5, en un hecho, ¿no se acuerdan? Está que están vendiendo una propiedad y aparece una... Yendo las palabras, sí, claro, sí, aquí está. Y capítulo, creo que del 3 en adelante. Sí, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mantenieses al Espíritu Santo y defraudes del precio de la heredad? ¿A qué qué, el Espíritu Santo? Sí, dice. ¿A qué qué? Dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses Ah, mentís. al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Claro, eso. La niñez, no, es mintiese, está bien, seguí. Dice, quedándose, no se te perdón, Sí, quedándose, no se te quedaba a ti, sí, y vendida, no estaba en tu poder. sí. ¿Por qué has concebido esta cosa en tu corazón? Ajá. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahí está. Entonces en una parte dice, ¿por qué has mentido en el versículo 3? A Al Dios. Espíritu Santo. Primero si le miente el Espíritu Santo, ajá. Y en el otro, ¿qué dice? A Dios. Entonces vemos que el Espíritu Santo es Dios. Dios. En este solamente me frené este texto, pero porque si no, no me puedo frenar en cada texto para que piensen, ¿sí? Porque si no, en cada uno de ellos estaría... Pero vamos a los otros los voy diciendo yo. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice en la parte, no contristéis al Espíritu Santo. O sea, la idea es no lo hagan poner triste. ¿Ustedes creen que una fuerza se puede poner triste? No. O sea, es una persona se pone triste. Entonces, el Espíritu Santo o Dios lo pueden hacer poner triste, sí, cuando pecamos. Dice, ¿cómo? Sí. Pero, pastor, por ejemplo, eso es lo que creen los testigos de Jehová, ¿no? Sí. Pero los carismáticos o pentecostales, ellos sí creen que es una persona, pero no le rinden el respeto que merecen porque creen que lo pueden manipular a su gusto. Ya ese es el otro extremo, ¿no? El Espíritu Santo más, no sé si llega a la parte de idolatrar, pero le da mucha prioridad a la neumatología del Espíritu Santo. Sí, Pero, un momento, no terminé. Es decir, mal. Exacto. Mal. Porque dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él me glorificará a mí. Y ellos lo que hacen, están siempre hablando, glorificando al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que viene a hacer, no es tanto hablar de Él, sino hablar de la vida y obra del Señor Jesucristo, de formar a la imagen vas a decir, de la persona, a la imagen de Jesucristo. ¿Sí? Ellos le dan mucho énfasis, si querés hablar un poquito sobre esto, pero le dan mucho énfasis a los que son los dones espirituales carismáticos que hizo el Señor Jesucristo, o que hicieron los apóstoles, esas obras que hicieron ellos y las obras que hizo el Espíritu Santo. Pero acá estamos hablando en el día de hoy, primero la persona del Espíritu Santo, y ahora en un ratito vamos a hablar la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra? En un ratito vamos a hablar. Pero sí, el carismático le da mucha prioridad, vamos a decir, a los dones carismáticos. Hablar en lengua, la profecía, porque venía espíritu de profecía, de hablar en lengua, todas esas cosas son en el mover que se mueven en las iglesias, ¿sí? Ajá. Pero el Espíritu Santo, cuando la obra que Él viene a hablar, viene a hacer, es muy diferente a la que vemos hoy. Sí, sí. Quiero decir, entonces ahora vamos a desarrollar un poquitito más sobre eso. Solo que, ya que pusiste eso sobre la mesa, es importante que yo voy a aclarar mi posición, ¿sí? Ya que me pusiste ahí en la mesa eso. Cuando hablamos de esto, hablamos, bueno, del cesacionismo o las personas que son continuistas. Sí.
para los que no entienden esto, bueno, yo me inclino del lado del cesacionismo, pero no el cesacionismo completo. ¿Cómo sería eso como un bautista reformado? Bueno, yo creo que esos dones cesaron, pero no completamente en el sentido. A ver, lo voy a aclarar. Dios sigue siendo el mismo de ayer y siempre va a ser. Ajá, así es. Nadie puede decirle a Dios que puede hacer. Lo que nosotros nos creemos que, vamos a decir como dicen ellos, venía a la campaña este domingo a recibir milagros, sanidad y milagros, porque que el Señor te va a El bendecir. O como Espíritu golpean Santo acá, viene, vendrá. dice, venimos, y viene y ellos golpean la mano y dice, estamos invitando a las personas para orar por la bendición. ¿Qué necesitan? ¿Una sanidad? ¿Alguien? O no, eso no estamos haciendo nosotros. Creemos, como Santiago dice, que si alguno entre vosotros está enfermo, bueno, que llame al anciano, que en esa época se le ponía el aceite, y que estemos orando. Sí, pero muchas de esas cosas cesaron. Vemos a Pablo que estaba en la cárcel y estaba diciendo que uno estaba enfermo, que Timoteo tomara un poco de vino por la enfermedad que tenía, ¿eh? Y cosas así. Entonces vemos, pero ya me desvié otra vez del tema, ¿sí? Así que voy a seguir con el tema, sí, pero es un tema bastante interesante ese, ¿sí? Es que es muy relevante porque en el día de hoy vemos que lamentablemente se ha desviado eso, ¿no? Así es. Entonces, en Hechos capítulo 5.3 vimos entonces que no se le miente en la fuerza. En Efesios capítulo 4.30 no entristecer el Espíritu Santo. Vemos que no se pueden poner entristecer que a una fuerza, ¿sí? Y en Hechos 7.51, acuérdense que en una parte estaba Esteban ahí, creo que estaba luchando contra estos judaizantes que estaban ahí, y en una parte que lo estaban por apedrear, y él dijo, ustedes siempre resistís al Espíritu Santo, o al Espíritu. ¿Mm? Entonces, fíjese, usted no puede resistir, vamos a decir, fíjese cuando usted le predica a una persona, crea o no crea, si tiene familiar o no, ¿sabe qué está haciendo? Aunque no lo sepan, si usted tiene un familiar o a un conocido, bueno, que no sea, esas personas están resistiendo al Espíritu Santo. Porque no es a ustedes, sino que es a mí. Entonces esa persona lo que hace es resiste, vamos a decir, ustedes creen que es usted, pero es el Espíritu del Señor hablando por medio de nosotros, y lo que ellos hacen para ese día de juicio, que es resistir que el Espíritu le está queriendo convencer de pecado, traerlo. Entonces Esteban dice, ustedes siempre resistían al Espíritu. Bueno, ¿se puede resistir en una fuerza? Bueno, sí, en una fuerza, sí, pero acá Porque está es una hablando del fuerza Espíritu. igual. No, pero acá está hablando, sí, Es- pero acá está hablando de resistir ese espíritu que le quiere sí, convencer. Entonces, ¿quién quiere decir? Bueno, ahí está hablando de que siempre están queriendo pelear contra el Espíritu de Dios. ¿Sí? En Apocalipsis 2.7 dice, lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Entonces, una fuerza no puede estar diciéndole algo. No, era el Espíritu de Dios hablando a las iglesias, el Espíritu del mismo de Cristo hablando. Vemos que el Espíritu Santo hablaba. Creo que en Hechos 13.2, en una parte ahí le dice apartarme, dijo el Espíritu creo que a Pablo y a Bernabé para una misión. En esa época todavía no teníamos todo, vamos a decir, se estaba formando la iglesia, no teníamos toda la Biblia completa. Entonces, ¿qué estamos viendo? Bueno, la persona, ¿qué creemos del Espíritu Santo? Es una persona. No es una fuerza. Tenemos que tener cuidado en creer, en no creer en estas doctrinas que por ahí claro, muy errado, claro. en Juan 16.8 y en Juan 16.13, no sé si lo tenés vos. Juan 16.13 o Juan 16.8. Juan 16:13. Hay varios textos de ahí. Pero cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, mas todo lo que oyere hablará, y las cosas que han de venir os hará saber. Ese es el 13. El 13, sí, señor. Y el 16.8. Y el 16:8 dice, y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Ahí está, fíjate nomás 16 porque tengo otro texto. Pero fíjate, entonces vemos que el Espíritu Santo cuando habla, incluso habla por medio de nosotros. Es más, cuando nosotros hablamos, así hagamos un llamado general, y bueno, sabemos que ese llamado, ¿cómo se dice? Llamado eficaz lo hace ¿quién? Bueno, el Espíritu Santo.
pero él le vamos a decir que hace llamado, convence de pecado, porque dice, creo que es en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 24 y 26, que vamos a ver este domingo, no, el otro domingo, que dice que debemos predicarle con espíritu de mansedumbre, quizá Dios le conceda arrepentimiento. O sea, le concede, pero es el Espíritu Santo que convence de pecado a la persona. No es que la persona dice con su libre albedrío, sí, no. Entonces vemos que es el Espíritu Santo, no es una fuerza como estamos viendo, o sea, que creen. Porque perdón, pastor, porque entonces ellos como creen que si la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo, entonces ellos Yo no sé. ¿qué creen que la escritura fue que no? De hablar de los testigos. Sí, exacto. Yo no lo sé lo que creen ellos. Nosotros sí creemos que la escritura de inspiración divina, plenaria, toda la que está ahí. No como algunos que dicen, no, que esto lo escribió Pablo, no, todo es. ¿Sí? No lo sé cómo creen ellos, de verdad. Es más, su traducción yo sé que está mala, del griego, está errada. Han cambiado muchas cosas, se han atrevido a cambiar esa porción, pero no sé lo que creen de verdad ellos. Es más, otros carismáticos también creen que la escritura es totalmente plenaria, o sea, de inspiración divina, perdón, pero cuando usted le pregunta, le dice ciertas cosas, dice no. Sí. No quiero entrar en temas, pero dice, no, esto está equivocado, y por más que dice el texto, vamos a decir, no hay pastora. No para entrar en un debate, pero dice, clarito, no hay pastora, la mujer nos enseñará. No, son machistas, dice. Pero si está diciendo que fue escrita por el Espíritu Santo. Cuando le he hablado a algunas personas, me dicen, como me han dicho, ustedes son muy legalistas en la Biblia, digo, pero nosotros creemos más en el Espíritu Santo, en el fuego, ustedes la letra mata, pero ¿quién escribió la Biblia? Le digo, el Espíritu Santo. Entonces harías bien escuchar lo que dice, porque si vos me estás diciendo algo y no está fuera tiene que estar en la Biblia. ¿Quién le escribió la Biblia? Claro. Si vos estás tanto con el Espíritu Santo como nosotros también, entonces yo escucho cuando alguien me dice, me nombra algún texto, porque yo sé que el Espíritu Santo me puede estar hablando. No me va a venir a hablar a una voz porque pueda hacerlo, pero Él me va a hablar por una persona, un hermano o alguien, pero va a sacar la Biblia. Entonces yo voy a prestar atención a lo que me va a decir. ¿Sí? Así es. Bueno, vamos a seguir entonces con esto. ¿Qué nos dice entonces el catecismo que vimos ortodoxo, el de Hércules Collin, el de Boteneser de Heidelberg, ¿no? Sí. Que es el Espíritu Santo es coeterno con el Padre y el Hijo, que son eternos. Nosotros ya lo vimos en la confesión de Bautista del año 1689. Entonces, el testigo de Jehová, ¿qué dice? Bueno, ellos creen en Jehová. ¿Sí? Bueno, tenemos algunas Biblias. Creo que la que vos tenés 1602, ¿no? La versión purificada, sí. Pero ahí solamente dice el Señor. Me encanta. Sí, es hermosa. Dice el Señor. Entonces, pero ellos, fíjense que dice solamente, para ellos está Jehová, nada más. No existe, vamos a decir, en el Antiguo Testamento existe Jehová, en el Nuevo Testamento existe el ser creado que ellos le dicen que es Jesús, que Dios lo envió a hacer una obra, en alguna parte dice que es el arcángel Miguel, dicen ellos. Y cuando hablamos del Espíritu Santo es una fuerza de Jehová. Pero para ellos existe solamente un Dios. ¿Cuál es? Es Jehová. O sea, Jehová nada más, Él es el creador de todo, el Hijo es alguien que utilizó para crear las cosas, nada más, es como un medio. Y el espíritu de Jehová es el espíritu, la fuerza que utiliza Jehová. Ahora dicen que nosotros creemos en tres dioses. Eso no es así. Pero fíjate lo que creemos nosotros, que dice ahí, el espíritu es coeterno con el Padre y el Hijo. O sea, ¿qué quiere decir coeterno? Que significa que el Espíritu Santo ya era eterno. Existe. O sea, no es que es una fuerza. Nosotros también, con ellos, no, ustedes creen en tres dioses. Nosotros creemos en un Dios, que es Jehová. No, nosotros también creemos en un Dios, en un solo Dios. Solo que ese Dios que nosotros creemos es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces es importante que aclaremos eso, que ya lo aclaramos varias veces, ¿no? Creemos que en un solo Dios que es eterno, que es Dios Padre, Dios Hijo y vamos a decir el Espíritu Santo. Entonces no creemos, vamos a decir, en tres dioses nosotros. Hay una doctrina, no sé si se acuerdan, que se llama
el modalismo. O sea que lo vimos un par de veces. ¿Qué era eso? Bueno, el modalismo es una herejía. Incluso creo que se ha entrado en algunos círculos. Escuchen, voy a aclarar porque no todos son así en esta herejía. Pero en algunos pentecostales ha entrado esta doctrina del modalismo. No en todos. ¿Qué es? Bueno, en el Antiguo Testamento el Padre se manifestaba como Padre, en el Hijo Dios se manifestó como el Hijo y después como el Espíritu Santo. Pero en sí era un Dios nada más, con diferentes manifestaciones. Eso no es así. Debemos entender. Está Dios Padre, lo vemos incluso en el bautismo de Jesucristo. Estaba el Padre hablando, este es mi Hijo amado que tengo complacencia, el Espíritu Santo que estaba descendiendo y Jesucristo ahí al mismo tiempo los tres. Es más, cuando dijo que nos manda a bautizar, creo que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dijo, creo que dijo, los bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dijo en los nombres. Ajá. No dijo pluralidades, vamos a decir, sino en el nombre. O sea, un solo Dios. Es un solo Dios. Sí, pero no son tres manifestaciones. Es un solo Dios. Trae tres subsistencias y es una esencia sola. Uh-huh. Es algo muy difícil de entender que nosotros lo creemos por fe, ¿no? Pero lo vemos en la Biblia. Entonces, cuando el Señor Jesucristo se bautizó, estaba en el cuerpo y el Espíritu Santo, entonces es importante entender eso y el Padre hablaba desde el cielo. Queremos eso, son tres subsistencias, que son tres personas, pero en una sola esencia. ¿Sí? Uh-huh. Esto ya lo vi, creo que en Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, donde vamos a ver que de una forma explícita Pedro ya le dijo que existía, que se le mentía a Dios, ¿sí? Cuando hablaba del Espíritu Santo. Uh-huh. En Juan capítulo 16, versículo 3, también ya lo vimos, esa porción que ya lo leíste vos. Sí. Entonces esta porción vamos a sacarla. ¿Querés agregar algo? ¿No me avisas? Bueno, si querés, sí. Vamos, entonces estamos viendo la parte, o sea, del Espíritu Santo, vamos a decir, como la persona, ¿sí? Que no es una fuerza como es el testigo de Jehová. Otra verdad que encontramos en la Biblia, vamos a decir, en muchos de lo que ha hecho Dios. Sabemos que en el Antiguo Testamento vemos que como empieza en el principio, o sea que fue ¿quién? El Espíritu Santo que creó, o el Espíritu de Dios que se movía y creó todas las cosas. Ajá. En el Nuevo Testamento también vemos que en Colosenses que aparece que Señor Jesucristo, pero también vemos que Dios creó todas las cosas. O sea, si vemos que el Espíritu Santo ha creado todas las cosas, como dice Job 26, versículo 13, dice, su espíritu adornó los cielos y su mano creó la serpiente tortuosa. Es una forma, vamos a decir, de una forma alegórica, metafórica, de mostrar, vamos a decir, lo que hizo Dios en el libro de Génesis. Pero entonces, si fuera, vamos a decir, una fuerza nada más, como es el testigo de Jehová, no. Entonces tenemos que ver que todos estos tributos, o lo que se muestra que Dios mismo lo hizo, lo vemos en el Espíritu Santo, lo vemos en el Señor Jesucristo. Otra de las cosas, vemos que el Espíritu Santo es omnipresente. En Salmo 139, versículo 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Yo no puedo huir, vamos a decir, de una fuerza activa, como ese. Imagínese, usted quiere huye de mi fuerza, no, de la presencia, de una presencia que significa algo de una persona, de donde está en todo. Bueno, sí, si querés, eso es omnisciente. O sea, ¿qué es eso? Bueno, el omnipresente, ustedes saben que está en todos lados, el que está acá, ¿sí? Y omnisciente, que conoce todas las cosas. Cuando vimos el estudio de 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, vimos esta porción que dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Entonces, ¿quién es el que conoce, vamos a decir, las cosas de nosotros mismos? O sea, vos podés conocer parte de mi mente, yo puedo conocer parte de tu mente, porque uno está mucho tiempo con la persona, pero ahora yo no sé lo que está pensando todo el tiempo. Ajá. Puedo especular, o si vos me decís algunas cosas, no estuve pensando, bueno, o por lo que haces, pero nada más. Bueno, así mismo, ¿quién conoce la mente de Dios? Bueno, el mismo Espíritu de Dios, pues ha estado con él.
entonces el Espíritu de Dios. Entonces vemos que todas estas cosas nos muestran que es Dios mismo, el Espíritu Santo. Mateo 28, versículo 20 dice, bueno, esto ya lo dije hace un ratito, que se bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No decía que se bautizaran en los nombres. ¿Por qué? Porque creemos que no son tres dioses, sino es una esencia sola, ¿sí? Pero en tres subsistencias, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Padre. Sí, allá, mira. ¿Sí? Bueno, hasta acá, a forma, vamos a decir, por parte muy por arriba, nada más muy por arriba, estuvimos viendo parte de la persona del Espíritu Santo. Esto no es un estudio muy amplio. Yo creo que hay dos libros y tomos, creo que no me acuerdo, tienen, no me acuerdo, si digo que casi 1000 páginas, estaría mintiendo. Pero yo tengo unas fotocopias ahí y bastantes, así, pero muy gordas, por ahí en la biblioteca, de John Owen del Espíritu Santo, pero es así. Y yo, más adelante capaz que lo demos esos estudios. Lo que quiero decir es que lo que dimos acá no ni siquiera estuvimos raspando así, por arriba nada más la tierrita. Pero ya estuvimos viendo bastante sobre esto. Lo único que quería aclarar es lo que creemos del Espíritu Santo, bueno, que no es una fuerza activa, como dicen por ahí el testigo de Jehová. El Espíritu Santo no es algo, vamos a decir, que viene ahí a hacer manifestaciones raras sobre las personas para tirarla en el piso y reírse, el espíritu de la risa. Es Espíritu Santo. Es algo santo, es santo puro, el Espíritu mismo de Dios. Ahora vamos a ver la porción, la otra parte, la parte B, que dice, en segundo lugar, ¿qué dice? Creo que él creo que él también me ha sido dado para qué. Que por la fe verdadera me haga partícipe de Cristo. Y de todos sus beneficios por medio de la fe verdadera, consolarme y estar conmigo para siempre. Entonces, vamos a empezar sobre la segunda parte. En segundo lugar, creo que él también me ha sido dado para qué. Para hacerme partícipe de Cristo. Vamos a ver esa parte. Esta parte, ¿cuál es? Es la que siempre consideramos que se llama los beneficios que tenemos. Cada vez que damos un estudio siempre vemos qué beneficios tenemos de esto. O sea, que Dios ¿para qué nos fue dado? Si nos fue dado el Espíritu Santo, ¿para qué fue? Bueno, acá sí pinta la parte que vos estabas hablando. Para hablar en lenguas, para dar profecías, para, no sé, para la unción ahí de la chaqueta, cosas así que vemos en el día de hoy. Del pañuelo, de la agüita. El pañuelo, la unción. Cosas esas, ¿para qué fue dado el Espíritu Santo? Entonces, para convencernos de pecado, para santificarnos. Entonces, en esta parte, yo voy a seguir lo que dice acá, nada más, pero sí todas esas cosas que decís vos. Primero empieza diciendo para hacerme partícipe de Cristo. Entonces, este primer beneficio que habla acá, es la obra del Espíritu Santo, como Él obra. Ahora, cuando el Señor Jesucristo se fue, mandó su Santo Espíritu. Bueno, empezó la obra del Espíritu Santo. Él empieza a aplicar esa obra redentora dentro de nosotros, o sea, de aquellos que creen. No estoy hablando de los escogidos acá, estoy hablando de las personas que creen. ¿Sí? Sabemos que hay ciertas personas que han sido escogidas. Pero quiero que entiendan esto. Voy a hablar un poco del Evangelio, o sea, así por arriba. Sabemos que hubo una caída, ¿no? O sea, a causa del pecado, y el hombre, ¿qué pasó? Fue destituido a causa del pecado de Adán y Eva. Entonces, el hombre, vamos a decir de una forma, no tiene una relación con Dios. Ha perdido toda relación. Es más, Dios se alejó. El Espíritu Santo está lejos de las personas. Entonces, ¿cómo el hombre puede volver a participar de esa relación con Dios? Por medio de Cristo. Claro, por medio de la obra redentora del Señor Jesucristo que hizo en la cruz, llevando, o sea, el castigo de la ley, cumpliendo la ley, ¿sí? La obra activa y pasiva de Cristo, cumpliendo la ley, pero también
pagando el precio que la ley demandaba. ¿Cuál es? Bueno, la paga del pecado es la muerte. Cristo pagó eso. Pero también vivió una vida santa. Bueno, Él murió, resucitó, ascendió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso y está reinando. Pero Él envió a su Santo Espíritu ahora. Ahora, ¿cómo podemos participar? Bueno, lo único que tengo que hacer es que debo creer. Sí, pero la Biblia lo que me dice es que el hombre está muerto en delitos y pecados. Todo esto es un entre que estoy haciendo. ¿Sabes qué es un entre? Sí. O sea, entonces, por ahí hablo de, sí, de como argentino, no me entiendes. Es como un entre para que se pueda entender esto. No se trata tanto, si yo debo creer. No, acá entra la obra del Espíritu Santo. Por eso me dicen, no, que yo creo por mi libre albedrío. No, eso es imposible, porque la Biblia dice, estás muerto en delito y pecado. No podés. Al menos que el Espíritu Santo te conceda esto. Entonces, esto es importante que podamos entender. Acá es donde entra la obra. Por eso decir que yo tengo el libre albedrío es negar que no necesitas la obra del Espíritu Santo. Así es. No la necesito. ¿Por qué? Porque yo con mi libre albedrío puedo creer. Eso Tengo es imposible. El poder. Es como que uno se atribuye el poder. Sí, ese es como atribuirse el poder a uno. Entonces, sí, puedo creer, sí, pero una vez que yo soy regenerado, o sea, soy convertido, entonces así, debo ser convencido. Entonces, es importante entender esto. La única forma, vamos a decir, de restablecer esa comunión o esa relación con Dios es por medio del Santo Espíritu. ¿Sí? Claro, yo debo creer. El Espíritu Santo no va a creer por mí. Yo tengo que creer. Es mi responsabilidad creer. El problema es que no puedo. Por eso dice en Timoteo 2, versículos 24 y 26, debemos predicarle con espíritu de mansedumbre. Quizás Dios le dé arrepentimiento. ¿Ves? Le conceda arrepentimiento, sí. Y en Efesios capítulo 1, Filipenses 1, 29 dice, no solo fue concedido que creáis, sino que padezcáis por él. ¿Qué fue concedido? Que creáis. Ninguno puede venir a mí si el Padre no te trajere, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es así. Es el poder del Espíritu Santo que opera dentro de los corazones. Por eso creo que en Ezequiel capítulo 36 dice, yo os daré mi espíritu, ¿sí? Yo os daré un corazón de carne. Entonces todo eso es de Él, proviene de Él. ¿Por qué? Para que podamos darle la gloria a Él. Entonces es la obra del Espíritu Santo. La obra de Él es que, bueno, si querés buscar, ahora sí, tranquila nomás, creo que es 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 al 6. 4, del 4 al 6. Sí, por favor. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio glorioso de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús. Porque Dios, que mandó resplandecer la luz de las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para dar iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí está. Entonces, como yo no sé, se me fue una lapicerita que tenía acá, pero no importa. Tómate esto. Es así, gracias. La obra del Espíritu Santo, o sea, como antorcha, iluminar, es iluminar la mente de las personas que están entenebrecidas, que su mente no ve. Entonces tiene que iluminar la mente, la conciencia está ciega. Entonces, Satanás, ¿qué se encarga siempre? Que vamos a ver el domingo. Bueno, que no crean a la verdad, porque la persona está ciega, no puede ver. Ciega el entendimiento para que no les resplandezca la luz. Claro, una de las obras que él hace, el Espíritu Santo, es iluminar. Por eso siempre digo, ¿cómo van a creer una persona si nadie le predica? Yo no le puedo dar ejemplos, contar mi testimonio, cosas. No, yo tengo que predicarle. Predicarle de la condición de la persona, tiene que ver su condición, iluminar su mente por la información. Y entonces la persona así puede venir al arrepentimiento a Jesucristo. Entonces, una de las primeras formas, o sea, de que tenemos es de la obra del Espíritu Santo, el beneficio, es la obra de iluminación del Espíritu Santo. Bueno, si querés saludar, ha venido la hermana Carolina. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Entonces estamos viendo esto.
el beneficio que tenemos, entonces, como de la obra del Espíritu Santo, primer beneficio, ¿cuál es? Es que ilumina nuestras mentes. ¿Para qué? Para que podamos ver nuestra condición pecaminosa. ¿Y lo vas a través del? El Espíritu Santo. Sí. Del Evangelio. Sí, el Espíritu, eso. Entonces, el Espíritu Santo utiliza el Evangelio. El Espíritu Santo no está para hablar en lengua, tirarse ahí, no sé, hacer cosas raras que vemos hoy. Nada de esas cosas. El Espíritu Santo tiene una obra, el Señor, después que es enviado, ¿cuál es? Bueno, es llevar, iluminar primero y principal a esas personas, así todo nosotros sucedió con nosotros. Por eso que yo creo que como decía Charles Handel Spurgeon, decía, el libre albedrío ha llevado tantas personas al infierno, dice. Porque hay personas que creen que es por ello. Y esto es negar el poder del Espíritu Santo, de iluminar a las personas. Necesitamos el Espíritu Santo. Pues ya dije en Efesios 1.29, en Filipenses 1.29, que no solo fue concedido que creáis, sino, no solo fue concedido que creáis, no, es un regalo de Dios. Y esto es por medio del Espíritu Santo y por el Santo Evangelio. Que creemos para poder ser salvos. Esto no lo olvidemos. El Espíritu Santo hace esa, vamos a decir, esa obra. Escuchen, voy a hacer una aclaración. ¿Cuántas veces le han predicado a ustedes a las personas? Usted tiene muchas personas conocidas, ¿no? Escuche, es una obra del Espíritu Santo. Las personas, a usted si le preguntan, le pueden decir el Evangelio, estoy seguro. Pero el Evangelio no es difícil, ¿eh? ¿Cuál es el Evangelio? Bueno, me puede decir, pregúntale a un familiar a usted si no sabe algo. No, Jesucristo vino a morir por los pecados. Y para que yo tenga perdón de los pecados. Pregúntele a cualquiera de cualquier denominación, sabe eso. Pero asentimiento, o sea, conocimiento, no es lo mismo que una obra operada en el corazón, que es la regeneración. Entonces, sentimiento no es lo mismo. ¿Por qué? Porque esas personas no han creído. No, eso no es así, pastor. Yo voy a decir por qué sí no creyó usted. Porque hay una parte que dice que no solamente debes creer. ¿Sabe que la salvación, aunque la salvación es por fe? Pero ¿sabe lo que dice Jesucristo? Fíjate, lo primero que dijo en Mateo 4:17, que dijo, ¿arrepentidos? Claro. Él dijo, creí en mí, dijo, arrepentidos. La palabra es metanoia, es un cambio de mente. Entonces, si yo creí en Jesucristo, entonces ¿qué sucede? Me voy a arrepentir. Por eso dice que el Espíritu Santo dará convencimiento de pecados. No solamente que yo debo creer, yo me debo arrepentir. O sea, debo mirar mi condición pecaminosa cuando me predican y ver a Jesucristo y que estoy mal y bajar la cabeza y decir, yo estoy mal, estoy condenado. Así sucedió conmigo. A mí me invitaban a hacer una oración de entrega y yo pensaba que era salvo y ya está. Pero cuando yo escuché que alguien hablaba que era un pecador, que estaba mal, Dios estaba velado conmigo, yo no me acuerdo qué pasó. Yo lo único que me acuerdo es que todo se acabó para mí. Yo terminé en el piso. No sé, es como que alguien te hubiera dado un golpe. Espero que nunca le pase en esto a usted, pero si usted recibe una noticia de un ser querido, en el caso mío me pasó con mi mamá, te desplomás, se te caen las piernas, vos caes así, perdés todo, te caes, o sea, es algo que se te va como el espíritu. Sucede algo así. Cuando me pasó, Dios me confronta a mí, yo me caí, o sea, pero no digo que tienen que ser esa hora todos. Te choquea saber de que estás equivocado. Pero también escuché la otra parte, que me debía arrepentir. Yo sabía que estaba mal, pero estaba la promesa que si creía en Él, yo podía tener vida eterna, perdón de pecados. Pero lo que a mí me confrontó es que yo estaba mal, que era pecador. Entonces la obra la tiene que hacer el Espíritu Santo. Debe regenerar los corazones. Por eso que no se trata simplemente de una oración, ¿se llama esta? Como lo que dicen por ahí. Regeneracional. Muy bien, una decisión regeneracional. ¿Cómo es? Bueno, yo repetí conmigo, decía esto y ya hay un hermano más. No, esa persona de verdad no fue regenerada. Juan capítulo 3, versículo 3 al 5, si lo tenés. Sí.
Pero tenía que haber dado antes, disculpa. Juan 3. Si alguno puede buscar Ezequiel 36. Juan 3. Sí, Juan 3, Ujú. versículo 3 al 5. Y Ezequiel 36. De 3 al 5 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dice Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo no sabía eso. ¿Qué tenía que saber? Bueno, ahí no sé si tiene la hermana Bondanet. 36. Ezequiel 36, versículo 26 al 28. ¿Querés leerlo vos? No, está chiquitito. Sí. ¿36 de cuál, perdón? 26 al 28. Dice, Si no, lo leo yo, os ¿no? daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Eso tenía que saber Nicodemo. O sea, ¿quién iba a dar ese Santo Espíritu? Hay otros Sí, textos Señor. más, aparte de ese, de Ezequiel. Era Dios. Ujú. Dios iba a regenerar el corazón de las personas. Dios iba a dar vida a las personas. Para que así el ser humano pudiera responder al mensaje. Por eso nadie puede venir. O sea, menos que Él da. Regenerar, si usted no sabe la palabra, no me acuerdo cómo es en el griego. Regenero, o sea, es volver a nacer. Volver a nacer. Eso es regenerar. El hombre está muerto en delito y pecado. Por eso es que el libre albedrío nunca puede la persona de tomar una decisión. ¿Se puede entender? Entonces convence de pecado, regenera, para que la persona pueda creer el mensaje, ¿sí? Ujú. También, ¿qué dice el catecismo? Dice, en segundo lugar, creo que también me ha dado para hacerme partícipe de Cristo. O sea, partícipe de Cristo. ¿Cómo es conocida esta doctrina? Que ya la hablamos varias veces. Bueno, la unión con Cristo. Si alguno puede buscar Juan capítulo 15, versículo 5, y yo no sé si leerlo yo, y Gálatas 2.20, buscate Gálatas 2.20, por favor. 15.5. Juan 15.5, léelo, por favor. Juan. San Juan 15.5, fuerte. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahí está. Gálatas 2.20, mano vivo yo, sino que esto mío. Buscalo, léelo. ¿Y le dice un texto fácil? Bueno, Listo. esa cuesta un poquito encontrarla, Sí. ¿no? Es grande. 2.20. ¿2.20? Sí, por favor. Dice, soy crucificado con Cristo, mas vivo ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Media cambiada. Pero Sí, bueno, es que es... A ver, léela esa, a ver. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, escuchen. Vamos, entonces, ¿qué dice esta porción de este catecismo? En segundo lugar, creo que también me ha sido dado para hacerme partícipe de Cristo. Ajá. O sea, estar unido con Cristo. En Romanos 6, ustedes saben, donde dice que pues diremos, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y acá, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, la palabra bautizo en el griego, estar es unido? Usted conoce la agüita, no es el agüita, sino que la palabra unión con Cristo es cuando yo estoy sumergido. Por eso dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O sea, eso es un simbolismo de... Por eso cuando yo tengo que hablar, este estudio no, cuando tengo que hablar el 2 Timoteo, este domingo no, el otro domingo que tengo que hablar vasos de misericordia y vasos de ira, vamos a ver por qué no los usan mucho Dios, o sea, no usan muchas personas. ¿Por qué? Porque no han sido santificados.
nos han sido apartados para ese uso. Por eso que Dios muchas veces dice, porque yo no predico. No, porque de verdad el vaso capaz que no está limpio, no se ha apartado. Entonces, en el sentido de que, fíjese, dice, estamos bautizados en Jesucristo. Estamos unidos en Jesucristo o sumergidos en Jesucristo. Entonces hemos sido bautizados en su muerte, dice ahí. Porque hemos sido sepultados juntamente con Él para el bautismo, a fin de que como Él, Cristo resucitó para la muerte por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos plantados, y sigue hablando de él, ¿no? Del viejo hombre que ya ha muerto. Entonces, esta obra del Espíritu Santo que estamos viendo primero la persona del Espíritu Santo, que no es una fuerza, estamos viendo los beneficios del Espíritu Santo que nos fue enviado, primero convencer de pecados, regenerarnos, iluminar nuestra mente, y después de regenerarnos, hacernos partícipes con la unión, o sea, unirnos en el cuerpo de Jesucristo. Por eso es importante estar en una iglesia, estar con hermanos, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, Cristo, escuche, es importante, vive dentro de nosotros. Yo no sé si vos estuviste buscando 1 Corintios, que te había dicho capítulo 6, versículo 19, ¿te acordás? Sí, señor. Si vos cuando lo puedas tener tiempito, lo lees. Yo mientras voy a leer Romanos capítulo 8, versículo 9. O si vos buscalo, si no, claro vos. Sí, Romanos 8. No. Acá lo tengo al no. que dijo recién el pastor. ¿Cuál 1 es? Corintios Sí. 6, 19. Dame un segundito. Sí, 6, 19. Lo leo yo. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ahí está. Entonces, ¿se puede entender? ¿Qué pasa? El marcador quiere. ¿Se puede entender? ¿Qué entienden de ese texto? Que nosotros ya no nos pertenecemos, ahora le pertenecemos al Señor y que Él mora en nosotros. Él mora en nosotros. O sea, eso es participar. O sea, ¿quién vive dentro de nosotros? Esto es lo que estuvimos hablando la otra vez, ¿no? Que sí, ¿cómo que sucede esto? ¿Cómo una persona, pase lo que pase, me airo, me enojo? ¿Por qué? Bueno, la realidad es que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Nos hizo partícipes. O sea, nos hizo templos. O sea, piedras vivientes. Es Ahora, Pedro donde dice que nos hace partícipes de su naturaleza divina. también, creo que segunda de Pedro 1:4, hizo partícipe de su naturaleza. Y en Romanos 8, versículo 9 dice, más vosotros no vivís según la carne, no, según el Espíritu, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Sí, es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo voy a decir despacio por si no lo entendieron. Sí. Más vosotros no vivís según la carne. O sea, ya no vivimos según la carne. ¿Por qué? Porque fuimos partícipes de qué. Por eso es importante que dicen, no, yo tengo el Espíritu. ¿Vos hablas en lengua? No me estoy burlando porque yo dije, no tenés la segunda unción. Estos bautitos están muertos. Y vos lo escuchás, hablan como los mundanos, escuchan la música del mundo, se pide como un mundano, hacen cosas como mundanos, se relacionan con mundanos, pero pues dicen que tienen el Espíritu Santo, que porque ellos dicen, y hablan en lengua y todas esas cosas raras que hacen, y eso creen que ya es llenura del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo, de verdad, cuando tenemos los frutos del Espíritu Santo, amor, podemos perdonar a las personas, tenerle paciencia, gozo, benignidad, eso es lleno del Espíritu Santo. Cantar himnos con cánticos espirituales, llenar el Espíritu Santo, hablar de las cosas del Espíritu Santo, llevar el Espíritu Santo, llevar el Evangelio a las personas, porque eso hace el Espíritu Santo. Perdonar es una obra que hace el Espíritu Santo. No tirarme ahí y empezar a decir cosas raras y después me comporto como el mundo. Eso no es el Espíritu. Entonces, ya no vivimos, si decimos que tenemos el Espíritu Santo, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿qué pasa? Si alguno tiene el Espíritu de Cristo, dice, si alguno dice que tiene, que mora el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, hace una diferencia. Claro, marca una gran diferencia. Entonces, ¿cómo podemos decir que una persona tiene? Bueno, porque el Espíritu Santo, amados, va a querer formar la imagen de Cristo dentro de nosotros. Por eso esas cosas raras que suceden no es símbolo del Espíritu Santo. Puede ser un espíritu de error, quizás. Más bien, porque la misma palabra lo dice que por no haber creído la verdad, el Señor les envió un espíritu de error. En Romanos 8:4 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son De Dios. hijos de Dios.
Entonces, ¿cómo sabemos que una persona tiene el Espíritu Santo? Bueno, el texto también nos dice, bueno, yo tengo el Espíritu de Cristo, dice. Bueno, está bien. ¿Cómo podemos saber si tiene o no tiene? Bueno, porque dice el texto Romanos 8:4 que somos guiados ¿por qué? Por mi pensamiento. No, vos te parece, entendiste mal. No, me dice, no, a mí me habló el Espíritu Santo. Bueno, sí, es verdad, somos guiados, no sé si lo ven, Romanos 8:4. Somos guiados ¿por qué? Por el Espíritu. Por el Espíritu de Dios. Pero me dice, no, a mí me habló el Espíritu. Bueno, pero ¿qué utiliza el Espíritu? Su palabra. La Biblia, para guiarnos. Entonces, ¿cómo sabemos? Esto es importante porque vivimos en una época donde muchos dicen que tienen el Espíritu. Bueno, ¿cómo sabemos? Yo muchas veces sin burlarme, amado, le digo, bueno, mostremos un texto. Ah, no, ustedes mucha palabra, pero poca... Pero si vos me decís que tenés el Espíritu Santo, Él me va a hablar a mi mente y yo te puedo asegurar que yo voy a bajar la cabeza y decir amén. De verdad. Pero quiero que me hables, el Espíritu me hable, que calle el hombre y hable Dios. Necesito un texto. No lo sé. Entonces no estás siendo guiado por el Espíritu. Estás siendo guiado por tu corazón y tu corazón es engañoso, como dice Jeremías 17. Porque tu corazón puede estar guiado por emociones, nada más. Pero no por la palabra de Dios. Entonces, una persona que de verdad dice que tiene el Espíritu Santo va a mostrar fruto del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Entonces es así, va a ser guiado por la palabra de Dios, va a hablar según los oráculos de Dios, o sea, la palabra de Dios. Va a manifestar la obra redentora de Cristo que yo digo, puedo amar, puedo perdonar, no odio. Todas esas cosas se muestran, vas a decir, porque hay una unión con Cristo. Y si Cristo vive ahí, en mí, en su Santo Espíritu, ya no vivo yo. Entonces Él nos guía y nos gobierna. También, ¿qué dice? Fíjense así. Y todos sus beneficios por medio de la fe verdadera, consolarme y estar conmigo para siempre. Entonces, es por medio del Espíritu Santo que nosotros, esto no significa que no pequemos, lo voy a aclarar, pero si nosotros pecamos, ¿qué hace? Yo no puedo decir, no, Él no me va a decir, hijo, pero me va a convencer, o me va a decir un hermano, mire, o alguien me va a decir, el pastor, un hermano, una hermana me va a decir, mire, está mal, usted pecó. ¿Por qué? Porque usted sabe, usted quizás no quiere reconocerlo, es orgulloso, pero ha pecado. Y la persona, si usted sabe que está mal, va a decir, sí, pequé, me molesté. Pero yo tengo que, no me puedo endurecer, porque me voy a empezar a endurecer. Por eso es que es bueno participar con los hermanos, entre todos. ¿Para qué? Porque él no me va a venir, se me va a parar al lado de la silla y me va a decir, has pecado, ¿sabías? No, alguien me va a hablar, me voy a leer una prédica, voy a leer la Biblia. De alguna forma me va a redarguir de pecado, para que yo me arrepienta. Entonces, así también trabaja Él en nosotros, ¿no? ¿Qué dice la parte de acá? Dice, con beneficio por medio de la fe verdadera, consolarme, esa parte de consolarme, ¿sí? Escuche, en Romanos 8:18, según tiene que me faltó una prédica a través de leer. Romanos 8:18 dice, porque tengo por cierto que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que en nosotros será revelada. Ahí está. El texto es claro, ¿no? Él nos consuela. Y si alguno quiere buscar 1 de Juan 1:8 y 9, que es fácil, 1 de Juan 1:8 y 9, yo mientras hablo, nos consuela en las aflicciones. Bueno, escuché como estuvimos hablando en Primera de Pedro hace mucho y cuando estuvimos hablando hace poco. En las aflicciones, cuando nosotros tenemos aflicciones por causa de Cristo. El Evangelio, claro. ¿Sí? Se puede entender, ¿no? Claro. Porque si yo me mando terrible pecado, después, ¿qué pasó? No, que yo, digo, ¿pero qué hizo? No, ¿qué pasó? No, que me robé tal cosa. No, ¿qué? o hice tal pecado y después se enteraron. No, pero bueno, pero usted hizo, bueno, hay Ya, perdón. son pero consecuencias de pecado, claro. No. Sí, la mente es como dice Jeremías, pero por su pecado, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos consuela en las tribulaciones y aflicciones, cuando a veces por causa del Evangelio, amor, queremos hacer la voluntad de Dios. Y dentro incluso del pueblo de Dios vamos a tener problemas. Y vamos a tener problemas incluso afuera, como hablamos la otra vez. A veces más problemas. En el mundo siempre la esperamos. Lo que Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Juan 16, capítulo 33. Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Que dice, a causa, así como persiguieron a los profetas, van a perseguir, pero alégrense y gócense, ¿sí? En eso. En
en que vamos a padecer. Pero ¿qué dice? Él nos consuela. ¿Sí? ¿Nos consuela en qué? Las aflicciones. En las aflicciones, pero también cuando nos consuela. 1 Juan capítulo, versículo 1, versículo 8 y 9. Primera de Juan 8. Y 9, sí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y así limpiarnos de toda maldad. Ese es chiquito. El chiquito. Entonces, por último, ya vamos viendo, vamos a modo de repaso. Entonces, ¿cuál es uno de los beneficios del Espíritu Santo? Es que nos consuela en las tribulaciones y aflicciones cuando llevamos, ¿qué? Por medio de querer llevar la obra que el Señor nos mandó, por ejemplo, el Evangelio o algunas cosas que nos pueden llegar a pasar, Él nos consuela, ¿sí? Sabiendo que, como leíste el texto vos, que estos sufrimientos no se comparan con la gloria venidera. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza, tenemos algo en que el Espíritu Santo nos habla. Mirá, leímos la Biblia y decimos, ay, la esperanza, ¿sí? Y ponemos la esperanza en que esto es pasajero. Pero también cuando pecamos, ¿qué dice? Nos perdona. O sea, sabemos que nos consuela. Cuando usted peca, bueno, no sé ustedes, pero cuando pecan, ¿ustedes se ponen tristes? Bueno, ¿qué dice el Espíritu Santo? Bueno, nos consuela. ¿Dónde hallamos consuelo? En su palabra. ¿Qué dice? ¿Qué abogado tenemos? ¿Qué abogado tenemos? ¿Qué hace? Bueno, si usted no siente eso es porque se empezó a endurecer. Si empezó a decir, no, sí, Jesús, bueno, pedimos otra vez perdón. No, tiene que haber un dolor, de verdad, otra vez. Y sentir, pero el Espíritu Santo nos consuela saber que en la cruz podemos ir vez tras vez a hallar ese perdón divino que el Señor nos da. Es otra obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces que nos quede en claro, para ir cerrando, el Espíritu Santo no está para hacer cosas raras, ni hablar en lengua, ni tirarse en el piso, ni hacer nada de esas cosas. Ya, un segundo. ¿Qué nos hace? Bueno, nos ilumina la mente, nos convence de pecados, nos regenera, nos consuela, todo eso nos da fortaleza, ¿sí? Tenemos que entender eso. Y para modo terminando, nos da la fuerza, amados. Escuche, este camino no es fácil, muchos se vuelven atrás, porque simplemente creyeron con gozo, así, sí creo, levantaron su mano en una campaña y se volvieron. ¿Por qué los santos o las santas, que así nos llama la Biblia, o los creyentes, los hijos de Dios, continúan? Por mi fuerza. No, porque el mismo Señor nos ayuda a perseverar. Él nos puede... Su Santo Espíritu es el que nos persevera a nosotros. Él nos ha dado, escuche, la garantía o la zarra del Espíritu. Y sí, nosotros tenemos, ya termino, no tengo más. Sí, somos responsables de perseverar, pero quiero que entiendan algo. Él puso el sello dentro de nosotros y Él juró por sí mismo que ninguno de los que el Padre me ha dado se van a perder. Él dijo, ninguno de los que está en mi mano se va a perder, nadie me los va a sacar. A los que yo le he dado vida eterna, ninguno va a perecer. Los que están en Cristo no es que van y se vienen y pierden la salvación, y van y vienen y hoy me la perdí y mañana la volví a recuperar. No, pero lo cierto es esto, que si usted dice que es cristiano y que tiene el Espíritu Santo dentro de él, va a perseverar. Cristo va a ser formado dentro de nosotros. Entonces va a haber, vas a decir, una marca distintiva de que fuimos sellados y hay una garantía, ¿sí? Entonces debemos perseverar en esto. La persona del Espíritu Santo vemos entonces que tiene esta función en nosotros y tenemos estos beneficios. El asunto es que el Espíritu nos testigua a nosotros que somos hijos de Dios, que podemos ir a Padre. El asunto, ¿vemos eso dentro de nosotros? Esa es la pregunta. ¿Cristo está siendo formado dentro de nosotros? Así que vamos a orar. Amado Padre, le agradecemos, Señor, por este estudio que vimos qué crees del Espíritu Santo. Y le agradecemos, Señor, porque usted nos ha hablado de nosotros, Señor, nos ha dado este hermoso estudio. Le agradecemos, Señor, le pedimos que usted esté bendiciendo su palabra, Señor, que esté bendiciendo, Señor, este hogar, que esté bendiciendo esta iglesia, Señor. Le pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, Señor, gracias, como siempre decimos, amén. 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 Gracias por el estudio, pastor. Gloria a Dios, gracias.